Buenas tardes, licenciado Milton Villarroel. Soy el universitario Mauricio Álvarez Gutiérrez del paralelo 2 de 10. El día de hoy les vamos a explicar un poco sobre el tema distribución unidimensional de frecuencias. Ya. El objetivo básico de la estadística es extraer la información contenida en un conjunto de observaciones. Resumir los datos es un procedimiento útil para conseguirlo y puede hacerse mediante tablas, gráficos o valores numéricos. A lo largo de este tema veremos las principales técnicas numéricas y gráficas que nos permiten describir una característica de interés observada en una población poniendo en relieve sus rasgos más importantes. Conceptos básicos. Población y variable. El universo de objetos al cual se refiere el estudio que se pretende realizar recibe el nombre de población. Por ejemplo, todas las piezas terminadas en una cadena de montaje, los nacidos en un día determinado, los coches de una determinada marca, etc., las poblaciones pueden ser infinitas o finitas. En general, estudiar todos los individuos de una población es difícil, fundamentalmente por cuestiones de tiempo y costo. Se suele entonces analizar únicamente una parte representativa de ellas, a la que llamamos muestra. A las características objeto de estudio en la población se les llama variables, ya que pueden variar de un individuo a otro, por ejemplo, el grosor de una pieza, peso al nacer, consumo de gasolina, partido al que va a votar un individuo, según los valores que pueden tomar las variables, se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas no toman valores numéricos. Por ejemplo, causa de fallo de un componente eléctrico, tipo de defecto presente en un material, partido al que se va a votar. Supongamos que se distinguen tres causas de fallo para los componentes en estudio: A, B y C. Estas son entonces las modalidades de las variables causa de fallo. Las modalidades han de ser exhaustivas e incompatibles. Eso significa, en este caso, que en A, B y C están recogidas todas las posibles causas de fallo y cualquier componente ha de ser una de esas causas de fallo. Luego, las cuantitativas toman valores numéricos. Por ejemplo, tienen fallo de un componente, grosor de una pieza, altura, peso, etc. Estas a su vez se clasifican en discretas y continuas. Las discretas toman un número finito o infinito numerable de valores, por ejemplo, el número de piezas defectuosas en un lote, número de hijos, etc. Las continuas pueden tomar cualquier valor dentro de uno o varios intervalos de la recta real, por ejemplo, la altura, la temperatura, el tiempo de fallo, etc. Ya. Continuando. Organización de los datos. Tablas de frecuencias. Un primer resumen de la información contenida en un conjunto de datos observados se obtiene al organizarlos en lo que se llama una tabla de frecuencias. En esta se recogen los distintos valores que toma la variable junto con sus correspondientes frecuencias de aparición. Supongamos que hemos medido una variable x sobre un conjunto de n individuos. Llamamos x al valor que presenta el individuo en la variable x con y. Observamos entre ellos valores. Diremos que x toma valores x sub 1, x sub 2 y determinaremos la frecuencia asociada a cada uno de ellos. La frecuencia absoluta, el número de individuos que presentan el valor x sub i, sería
Ya. La frecuencia relativa, proporción de individuos que presentan el valor x sub 1. La frecuencia acumulada es el número de individuos que presentan un valor inferior o igual a x. La frecuencia relativa acumulada, la proporción de individuos que presenta un valor inferior o igual a x sub 1. El número de intervalos o clases depende del número de datos y de la dispersión de los mismos, pero en realidad no hay ninguna regla establecida en la práctica. Se suele tomar un número de intervalos aproximadamente igual a la raíz cuadrada del número de observaciones, lo que llegaría a ser el número de intervalos es igual ya. En cuanto a la amplitud, se suele tomar la misma en todos los intervalos. Una forma de obtenerla es ya. Ahora, continuamos. Ya. El número de intervalos es aproximadamente a la raíz cuadrada del número de observaciones. En cuanto a la amplitud, se suele tomar la misma en todos los intervalos. Una forma de obtenerla es la amplitud, valor máximo de la variable menos el valor mínimo de la variable. Todo esto sobre el número de intervalos. Ya. Entonces, el valor máximo sería el extremo superior del último intervalo y el valor mínimo el extremo inferior del primer intervalo. Como normalmente los extremos inferiores se abren y los superiores se cierran, en lugar de tomar exactamente el mínimo de la variable, se toma un valor próximo, inferior, ya que en otro caso el valor mínimo no podría incluirse en el primer intervalo. Una aclaración importante es que al hacer intervalos con la misma amplitud, puede no ser una elección sensata si el conjunto de datos contiene puntos extremos. En tal caso, se podrían tomar intervalos más estrechos en la zona de más concentración y más amplios en el de menos concentración. Continuamos con las representaciones gráficas. Pues vamos a ver las representaciones gráficas más comunes para cada tipo de variable. Estas serían las cualitativas y las cuantitativas. Para las cualitativas tenemos tres. El diagrama de barras o rectángulos. El diagrama de Pareto.
Y por último, el diagrama de sectores. Para las cuantitativas tenemos de igual forma tres, que son el histograma, el polígono de frecuencias y por último tenemos el diagrama de puntos. El diagrama de barras o rectángulos se construye dibujando sobre la categoría correspondiente un rectángulo con altura igual a la dirección absoluta o relativa. También es válido para variables cuantitativas discretas considerando en el eje de las abscisas los valores de la variable en orden creciente en lugar de las categorías. El diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto se ordenan las categorías de mayor a menor frecuencia y se dibujan los rectángulos correspondientes. Es muy utilizado en controles de calidad donde cada clase representa un tipo de disconformidad o problema de producción. El diagrama de sectores se dibujan en un círculo sectores con áreas proporcionales a la frecuencia de cada una de las categorías. El histograma. El histograma es igual que el diagrama de rectángulos, considerando ahora en el eje de las abscisas los intervalos y en el orden de frecuencias. Si los intervalos tienen la misma amplitud, las frecuencias son proporcionales a las alturas de los rectángulos del histograma, ya que el área se obtiene multiplicando la base por la altura. Por lo tanto, cada altura da idea de la densidad o concentración de datos en esa zona. Donde hay más altura, aparecen frecuentemente valores de variable. Donde hay menos, los datos son escasos. Sin embargo, esto no ocurre si las amplitudes no son iguales, por lo que en tal caso se representa la frecuencia dividida por la amplitud. La forma del histograma. Como el diagrama de barras refleja propiedades importantes de la variable en cuestión cuando el histograma presenta un único máximo. La distribución se dice unimodal, bimodal si presenta 2 y plurinodal si presenta más de 2. Si el histograma es simétrico respecto de un valor central, la distribución se dice simétrica, en cuyo caso todos los puntos equidistantes a tal valor central presentan la misma frecuencia. Si la cola de la derecha se extiende más que la de la izquierda, la distribución se dice asimétrica a la derecha o positiva, lo cual indica que la variable toma más valores bajos que altos. Si la cola de la izquierda se extiende más a la derecha, sería asimétrica a la izquierda o negativa, predominando los valores altos. Continuando con el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias resulta esencialmente equivalente al histograma o al diagrama de barras y se obtiene uniendo mediante segmentos los centros de las bases superiores de sus rectángulos. Continuando, el diagrama de puntos. Bueno, el diagrama de puntos resulta de utilidad cuando el conjunto de datos es razonablemente pequeño o hay relativamente pocos datos distintos. Cada dato se representa con un punto encima de la correspondiente localización en una escala horizontal de medida. Cuando un valor se repite, hay un punto por cada ocurrencia y se colocan verticalmente. Permite, por ejemplo, analizar la dispersión y detectar datos atípicos. Continuando con la explicación, continuamos con la descripción numérica de una variable. Las técnicas estudiadas anteriormente permiten una descripción visual de la distribución de una variable.
En muchos casos, el resumen puede hacerse eficazmente en una forma más sencilla y precisa, utilizando valores numéricos que den idea a la ubicación del centro de los datos, medidas de posición, usando cantidades que informen de la concentración de las observaciones alrededor de dicho centro. Esto sería medidas de dispersión. Y mediante números que reflejen la forma de la distribución. Esto sería medidas de forma. Continuando, las medidas de posición. Entre ellas estudiamos la media, la mediana, la moda y las cuantiles. Continuando, la media. La media, supongamos que hemos medido la variable x sobre n individuos. Y tenemos los valores x1, x2, etc. x1, x2, x3. Ya. La media aritmética o simplemente media se calcula como, en este caso, si se dispone de los datos sin tabular o si los datos están tabulados. La media se mide en las mismas unidades que la variable y tiene el inconveniente de verse muy afectada por la presencia de datos que sean extremadamente grandes o pequeños. La mediana es el valor que divide al conjunto de observaciones ordenado de menor a mayor en dos partes iguales. Ocupa el lugar central. Deja, por tanto, el 50% de las observaciones por debajo y al otro 50% por encima. $50% de las observaciones por debajo y el otro 50% por encima. Se calcula de las siguientes formas. Si los datos están sin tabular, una vez ordenados de menor a mayor, se toma el valor central. Si el número de observaciones n es impar, y si es par, se toma la media de los dos valores centrales. Si los datos están tabulados, existe un valor con frecuencia relativa acumulada igual a 0.5. Se toma como mediana la media de tal valor y el siguiente. En otro caso, se toma aquel valor que supere por primera vez en frecuencia relativa acumulada el 0.5. A diferencia de la media, la mediana no se ve afectada por la presencia de datos extremos. Por lo tanto, en un conjunto de datos con valores extremos, la mediana será una medida de centralización más representativa que la media. Continuamos con la moda. La moda es el valor más frecuente de la variable. Es el valor que presenta mayor altura en el diagrama de barras o el intervalo con mayor altura en el histograma. Continuando con los cuantiles. Los cuantiles son medidas basadas en la ordenación de los datos. Dividen al conjunto de datos ordenado en partes iguales, según el número de partes. Hablamos que los deciles
Dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales, cada una de las cuales engloba un 10% de datos. Las cuartiles dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales, cada una de las cuales engloba un 25% de datos. Las percentiles dividen al conjunto de datos en 100 partes iguales, cada una de las cuales engloba un 1% de datos. Continuando, las medidas de dispersión. Las medidas de posición o centralización no siempre proporcionan información suficiente para describir un conjunto de datos de manera adecuada. Por ejemplo, vamos a ver los tres conjuntos de datos siguientes. A la vista de estas medidas, podríamos llegar a la conclusión equivocada de que los tres conjuntos de datos son muy similares. Sin embargo, hay una clara diferencia entre los tres conjuntos. En el primero hay gran dispersión en los datos. En el tercero, la concentración de los datos es total, y mientras que en el segundo se da una situación intermedia. Es por esto que por lo que es necesario recurrir a otras medidas. Las medidas de dispersión que sean capaces de diferenciar estas situaciones. Claramente, el tercer conjunto de datos es el mejor. En él, las medidas de centralización serán plenamente representativas. Entre las medidas de dispersión, estudiaremos el rango intercuartílico, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación. Comenzando con el rango. El rango es una medida de variabilidad basada en la ordenación de las observaciones. Es el rango R, definido como la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. El rango de un conjunto de datos es muy fácil de calcular, pero ignora toda la información contenida entre las observaciones más grandes y más pequeñas. Por ejemplo, las muestras 1, 3, 5 y 8. 1, 3, 1, 3, 5, 8 y 9 y 1, 5, 5, 5, 9. Tienen el mismo rango igual a 8. Sin embargo, en la segunda muestra solo existe variabilidad en los valores extremos, mientras que en la primera los tres valores intermedios cambian de manera considerable. Ya. Algunas veces, cuando el tamaño de la muestra es pequeño, la pérdida de información no es muy seria. Por ejemplo, el rango se utiliza mucho en el control de calidad, donde se suelen utilizar muestras de tamaño 4 o 5. En general, lo que se desea es tener una medida de variabilidad que dependa de todas las observaciones más que de unas cuantas. Una medida menos sensible a los valores extremos es el rango intercuartilítico, RI, definido como la diferencia entre el tercer y primer cuartil. La diferencia entre el primer y tercer cuartil. Esta medida informa acerca de la representabilidad de la mediana. Si el RI es pequeño, el 50% de las observaciones centrales están muy concentradas en torno a la mediana. La variancia o desviación típica. La variancia y desviación típica miden la dispersión de los datos en torno a la media y hacen uso de todas las observaciones. Una forma intuitiva de medir la concentración de los datos en torno a la media es calcular lo que distan los mismos de la media.
Si todas estas diferencias son pequeñas, entonces las observaciones x sub i estarán próximas a x y diremos que hay poca variabilidad. Una forma sencilla de combinar todas las desviaciones en una única medida es promediarlas, pero al sumarlas, desviaciones positivas y grandes en magnitud pueden ser compensadas con desviaciones negativas grandes en magnitud. Una alternativa es promediar tales diferencias en valor absoluto o al cuadrado. Al promedio de las desviaciones al cuadrado se le conoce como varianza o al cuadrado. Si observamos que o al cuadrado es mayor o igual a 0 y que o al cuadrado es igual a 0, solo si todas las observaciones son idénticas y por lo tanto coinciden con la media. A la raíz cuadrada de la varianza se le conoce como desviación típica. Ya. En general, podríamos pensar que a mayor valor en la varianza o desviación típica, mayor dispersión y menor concentración de los datos en torno a la media. Continuamos con el coeficiente de variación. Como solución al problema de dependencia de las unidades de medida de las variables que presentan la varianza y desviación típica, se crea una nueva medida adimensional, conocida como coeficiente de variación, definido como el coeficiente entre la desviación típica y la media. Ya, definido como el cociente entre la desviación típica y la media. Mide la concentración relativa de los datos en torno a la media. Cuanto más próximo a cero esté, menor dispersión habrá y por lo tanto más representativa será la media. Y por último, las medidas de forma. Ya vimos cómo a partir de una representación gráfica se pueden estudiar algunos rasgos importantes de la variable. Comentamos cómo hacernos una idea de la simetría o asimetría de una variable según la forma del histograma. La simetría o asimetría también puede estudiarse con una medida numérica, el coeficiente de asimetría. Si un coeficiente de asimetría vale 0, la distribución es simétrica y es mayor que 0, asimétrica a la derecha o positiva, y si es menor que 0, asimétrica a la izquierda o negativa. También podemos hacernos una idea acerca de la simetría o asimetría de una variable, comparando su media y mediana. Claramente, en variables simétricas, la media, la mediana y la moda coinciden. Si la distribución es marcadamente asimétrica a la derecha, su media será bastante mayor que la mediana, ya que aunque sean pocos los valores altos que tome, tirarán de la media hacia arriba, mientras que a la mediana, según comentamos, no le afectan los valores extremos. Si la distribución es marcadamente asimétrica a la izquierda, la media será bastante menor que la mediana. Hasta acá el tema de hoy. Muchas gracias por su atención.